Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya iniciando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título Jesús y el dragón y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos capítulo 5, los primeros 20 versículos. Te invitamos para que te quedes con nosotros y juntos seamos alimentados con la palabra que el Señor ya tiene preparado de antemano y que el poder infinito de su Espíritu Santo nos dé la sensibilidad para poder estudiar, comprender y llevar a la práctica lo que Él ya tiene preparado. Te animo para que invites a las personas que están contigo en casa a que juntos seamos deleitados por la hermosa palabra de nuestro Dios. Marcos 5 del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado la esclavitud. Y estará basado en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Hablar acerca de la esclavitud, pues es algo que todos entendemos con mucha facilidad. ¿A qué es esclavitud? Bueno, lo contrario de tener libertad. Pero vamos a ver aquí, conforme al libro, uno de los más famosos libros de la Biblia, que es el último, que se conoce con el nombre de Apocalipsis. Es un libro muy interesante, no es un libro de temor, al contrario, es un libro que da fortaleza al creyente. Y en este libro de Apocalipsis o Revelaciones, encontramos en el capítulo número 20 una porción donde menciona acerca
de que el dragón fue sujeto, que aquella serpiente antigua, que se le denomina como el diablo o Satanás, y que fue encadenado por 1000 años. Y este pasaje acerca de cómo es la contención o la detención o incluso poner quieta a esta serpiente antigua, a la que conocemos como Satanás, bueno, pues en Marcos capítulo 5 se da una evidencia de lo que vino a ser nuestro amado Señor Jesucristo. Esta historia es una historia muy interesante porque muestra gráficamente cómo en un lugar y en un tiempo muy cercano a lo que estudiamos el domingo anterior, es decir, la tempestad que es calmada con la voz de autoridad de nuestro Señor Jesucristo, poco después sucede que en una tierra que se denomina en la Biblia como la tierra de los Gadarenos, ahí existía una persona que tenía, era esclavo de demonios, así lo dice tal cual la Biblia, ¿no? No estamos exagerando, no estamos yéndonos por otro lado, lo puedes leer con calma, pero aquí lo interesante es que esta persona vivía en esclavitud, vivía en los sepulcros, en un lugar donde estaban depositados los muertos. Bueno, ahí vivía esta persona y se entiende o se infiere que esta persona tenía por costumbre andar incluso desnudo. Se atormentaba su propio cuerpo a sí mismo debido a todos estos, la presencia en su ser de todos estos demonios. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Que en primer lugar nosotros podemos ver cómo esta situación tan reveladora es algo en lo que nosotros podemos, con una lucha en la que nosotros podemos estar viviendo. No estoy hablando de que estemos en la condición de estar llevando en nuestro ser a un gran número de demonios. No, no me refiero a eso. Pero es que la esclavitud a la que hace referencia esta persona endemoniada, bueno, es que él no era capaz de llevar una vida precisamente en orden y tener tranquilidad. No tenía paz, no tenía poder de decisión sobre lo que acontecía a su alrededor. Esto es algo que para nosotros nos llama mucho la atención, incluso el concepto cuando es cuestionado y se le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él, reconociendo la autoridad de Jesucristo, menciona y dice que legión. ¿Por qué? Porque eran muchos los demonios que tenía adentro. Bueno, y para tener una idea, en el contexto bíblico, cuando se habla acerca de legión, es una cantidad de aproximadamente 6000 soldados. Imagínate qué cosa tan tremenda. Por tal motivo, con autoridad, entonces, nuestro Señor Jesucristo es el libertador de esta persona que vive cautiva por las fuerzas del enemigo, por las fuerzas del engañador. Nosotros hoy en día, de alguna manera, también tenemos una lucha con una esclavitud, es decir, aquello que roba de nosotros la capacidad de tomar decisiones precisamente con libertad. Por eso hay algunos teólogos que hablan al respecto y menciona, por ejemplo, eh, uno de ellos que incluso nosotros también hoy en día estamos teniendo problemas que roban la posibilidad de tomar decisiones serenas y en paz. Una de estas es el enojo. El enojo nos logra en nosotros tener expresiones explosivas y contrarias a lo que en condiciones normales o serenas pudiéramos tomar. Nos enojamos constantemente porque el clima es de tal forma, nos enojamos porque el vecino es de tal o cual comportamiento, nos enojamos y nos enojamos. Y eso roba también la paz de nuestro ser. Otra de los medios en los que estamos nosotros luchando constantemente es acerca de cómo podemos llegar a ser esclavizados por el miedo, por el temor. Ahí el temor es capaz
de lograr en nosotros no tomar decisiones con serenidad y no tomar decisiones en paz. Esto incluso nos llega a paralizar. Entonces, esta esclavitud del miedo es algo con lo que nosotros también estamos luchando. Al mismo tiempo, estamos luchando con las adicciones de cualquier índole. Y tú podrías pensar y decir que eso se limita solo a aquellas que toman una sustancia que está prohibida. No. El problema de las adicciones es el abuso de cualquier sustancia, cualquier conducta, cualquier pensamiento de manera desordenada. Es decir, hay gente que no se ha dado cuenta, pero tiene una adicción tremenda a, por ejemplo, ver televisión. Algunos, por supuesto, a tomar algún tipo de puede ser un medicamento, puede ser algún fármaco, puede ser incluso alguna bebida, ¿no? Pero hay una cosa interesante, que aquel que no tiene ese tipo de problema con ese abuso de cualquier, en este caso, cualquiera de las cosas que he mencionado, piensa que es algo tan sencillo poder dejar. Ya no quiero hablar acerca del abuso de estar en redes sociales. En lugar de en la mañana poder de levantarse y antes de poder decir gracias a Dios por un día más de vida, lo primero que hacemos es correr al celular para ver qué sucedió mientras dormíamos. El abuso es algo que nos esclaviza. Eso es algo que el Señor Jesucristo también nos puede liberar, como lo hizo tajantemente con el endemoniado Gadareno. Y vamos al punto número 2, que es denominado la liberación. Y está basado en Marcos capítulo 5, versículos 6 al 15. Y encontramos un relato muy interesante y muy gráfico, cómo es que el propio endemoniado, al reconocer a nuestro Señor Jesucristo, él mismo va y se postra y empieza a hablar y a solicitar que pues no le atormenten, ¿no? Y él hace una petición muy interesante y el Señor Jesucristo, quien tiene dominio y control sobre todas las cosas, incluso él también, ahí él termina por de alguna manera permitir algo que está solicitando. El Señor Jesucristo, lo verdaderamente poderoso que podemos ver aquí, es la autoridad con la que Él enfrenta y sobre todo libera al ser humano de la esclavitud de estos demonios que habían estado atormentando su cuerpo. Si recuerdas la porción de la escritura que leímos y que vimos hace un momento, habla incluso de que se lesionaba a sí mismo y se golpeaba, incluso andaba desnudo. Eso es algo digno de resaltar. Así es que el Señor Jesucristo, con la autoridad que tiene Él, como lo hemos visto, que no nos explica o no aborda el tema del día de reposo, cómo descansar en el día de reposo, sino que Él es el día de reposo. No nos explica como alguien quien tiene autoridad sobre las cosas, sino que Él es la autoridad sobre todas las cosas y por tal motivo con esa autoridad es que libera a esta persona que había sido atormentada durante mucho tiempo de la forma en la que fue relatado. Por tal motivo, ahora hay una situación gráfica, palpable, me atrevo a decir, didáctica, para que a través del amor de Dios por medio de su Espíritu Santo, tú y yo podamos asomarnos a ver este acto portentoso en donde a la persona que había estado viviendo, corriendo, golpeándose a sí mismo de manera constante, ahora es encontrado una vez que es liberado por parte del Señor Jesucristo, sentado. Número 2, ahora cuando ya ha sido rescatado y ha sido liberado de esta situación que le agobiaba, ahora él incluso está vestido. Y algo bien hermoso que dice la palabra de Dios, que además de encontrarlo sentado, vestido, ahora dice que está en su sano juicio. Su juicio, la cordura,
el pensamiento ha sido liberado y por tanto eso trae, por supuesto, que una evidencia de la obra liberadora de parte de Dios. Hoy nosotros también podemos ser liberados de todas aquellas cosas que mencioné en el punto anterior, del enojo, del miedo y de las adicciones, solamente a través del poder soberano de Jesucristo es quien nosotros tenemos esta facultad de hacerlo. Y lo digo con el debido respeto a aquellas personas que piensan diferente o que incluso no comparten la creencia bíblica y piensan que ellos solos han logrado dejar tal o cual cosa. Y yo lo respeto y aplaudo a aquellos que han tenido esta fuerza de voluntad como la conocemos cotidianamente. Pero nosotros que descansamos en la fe cristiana, creemos que aún la fuerza de voluntad viene de parte de Dios. Por eso toda gloria y toda honra es para nuestro Señor. La liberación que sucedió en aquel tiempo, hoy sigue siendo vigente para ti y para mí cuando acudimos a los pies de Cristo a pedir que Él sea precisamente nuestro libertador. Y vamos al punto número 3, que es denominado la respuesta final, y estará basado en Marcos capítulo 5, versículos del 18 hasta el 21. Esto es la respuesta final. Una vez que este endemoniado gadareno, quien, haciendo un pequeño paréntesis, ya no estaba precisamente en la tierra de los judíos, sino que estaba cercano, ya había hecho otras liberaciones el Señor Jesucristo, pero esta es muy evidente y tiene algunos aspectos que quisiéramos resaltar. Hay una transformación de tajo, de dentro hacia afuera, una transformación espiritual, es decir, podemos entender que el endemoniado gadareno ahora pasó de muerte a vida, de ser esclavo a ser libre, y eso a través de Jesucristo. Si te fijas, él pidió a nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en el pasaje que hemos hecho referencia, él le pide poder acompañar a Jesús, y hay que entender que Jesús tenía otros planes para él. Él también le pide a nuestro Señor Jesucristo que pudiera de alguna manera revelar junto con él, siguiéndole en cada momento todo lo que había acontecido. Pero si te fijas, lo que hace el Señor Jesucristo es que le dice que no, que regrese a su casa y que muestre las grandes cosas, la maravilla, la liberación que el Señor había hecho en él. Es decir, ahora él se convierte en una especie de, dirían en tiempos actuales, promotor de lo que había sucedido, de una persona que iba a comunicar el acto portentoso. Y el acto portentoso es que precisamente había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, él libera al ser humano de la esclavitud del pecado. Necesitamos nosotros creer firmemente que en la obra redentora, transformadora, viene de parte de Jesucristo y que esto es una hermosa realidad. Quisiera decir también que hay una gran incógnita en esta gran e importante pregunta que hacemos al final de esto. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu pastor? ¿Por quién estás siendo pastoreado? ¿Por el rey del engaño, de la mentira y del enemigo de Dios, es decir, por Satanás? Estas palabras casi ya no se dicen. La gente no quiere mencionarlo para no inquietar. Pero existe Dios, por supuesto, pero también existe el enemigo de Dios. Pero este ha sido atado, como leímos y podemos ver en Apocalipsis 20. Ya fue atado a través de la obra redentora de Jesucristo. Esto es una pequeña aportación de mi parte. A mí me llama mucho la atención cómo hay una similitud en los pasajes bíblicos en el sentido del dragón atado, encadenado y puesto inmóvil por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros, ahora el endemoniado tiene buen juicio, está sentado y está vestido? Y todo eso no fue gratuito. Todo eso también es
una manera gráfica de entender que fue a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde fue desnudado, donde estuvo prácticamente colgado sobre un madero, crucificado, donde sus pies no tocaban el suelo y su cabeza no tocó el cielo, sino quedó suspendido, ni siquiera estuvo sentado, estuvo desnudo y fue cargando en él toda el pecado que nosotros debimos de haber pagado, que fuimos incapaces y que solo a través de él hoy podemos estar sentados y tenemos la total convicción de que vamos a tener un tiempo de volver a estar en paz con Dios a través de la obra de Jesucristo. Ahora somos revestidos a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por supuesto que nuestra mente es y sigue siendo transformada por el Espíritu Santo. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu familia y con toda la buena intención de dejar nosotros y abandonarnos, menguar para que crezca el Señor en nosotros, te invito a que disfrutes intensamente en la medida de la que las circunstancias se te presenten. Pero recuerda que hay alguien más grande que las circunstancias que nosotros tenemos. Y Él es Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Que su bendición sea sobre todos nosotros y con su favor nos vemos en la próxima ocasión.